hagamos lo que después miramos cómo resolvemos, pero al inicio no sabíamos si íbamos a ser capaces, ni siquiera sabíamos cómo hacerlo. Clave de un buen resultado creativo parte de una gran idea. ¿Cómo nació la idea de hacer un torneo de PES en Play 2? Hagamos una actividad diferente. También le hemos dado mucha importancia a la cultura. Al fin y al cabo, no se trata únicamente de fútbol, sino de recuerdos. Y el fútbol no deja de ser parte de la cultura de un país. Y pues en este caso, Colombia, que ya siempre ha sido un país tan futbolero. Y marcas como Brutgol y Hidden Gallery no hemos tenido como un objetivo únicamente económico, que claramente pues lo comercial es importante. También le hemos dado mucha importancia a la cultura. Siempre intentamos como tocar la cultura, pero desde lo de ser colombiano, desde la perspectiva más tradicional y más coloquial de las personas en la calle. Yo siento que el reto obviamente fue cómo transmitimos toda esa nostalgia sin tener esos elementos a la mano, porque nos tocó ver realmente cómo ir a buscar, averiguar cómo era que íbamos a hacer real el torneo, cómo era hoy en día volver a comprar un play, volver a alquilarlo. Aparte de eso no teníamos los elementos que íbamos a utilizar en el video. Nosotros partimos de una idea de querer realizar algo, pero pues en ese momento ese era uno de los obstáculos, que en ese video de introducción como para esta campaña de expectativa que le hicimos al torneo, pues ya los tienen como resultado, pero pues no existían. Entonces de ahí ya partíamos también con un reto, porque no estaban, son muy difíciles de conseguir y teníamos que buscar la manera de integrarlos sí o sí en la composición final. Algo bien loco que sucedió es que nosotros aún no sabíamos si iba a ser posible adaptar lo que hacía falta con inteligencia artificial y nosotros partimos del saber que íbamos a ser capaces de cualquier manera y era algo Sí, que yo le sí. decía, bro, hagamos lo que después miramos cómo resolvemos, pero al inicio no sabíamos si íbamos a ser capaces, ni siquiera sabíamos cómo hacerlo. Atreverse a hacer las cosas, aún así si uno no sabe cómo las va a hacer, es tener una idea y después buscar cómo desarrollarla y que el cómo la va a desarrollar no sea un limitante para llevar a cabo esa idea. No más para hacer que coincidiera la posición del libro con el juego, tocó empezar a generar como frame por frame con IA teniendo el juego y que la iluminación pegara bien, que estuviera bien ubicado, pero al final es como la única manera de tener un resultado realista con IA, que muchas personas de pronto lo satanizan mucho, pero realmente no es tan fácil como parece. En este caso, creo que es como de las mejores maneras en las que usted puede explicar la utilidad de ese tipo de herramientas. Nosotros partimos de no tener ciertos elementos que necesitábamos y que sí o sí nos toca generarlos. Tuvimos que actuar las escenas, tuvimos que hacer como un mood board solo del estilo visual que iban a tener después. La IA termina siendo solo un factor más para desarrollar una muy buena idea. ¿De qué manera hacer una integración o una activación que pues traiga a colación el fútbol, pero pues que la gente pueda participar y que aparte de eso apelara como a esa nostalgia? Y yo creo que el mejor catalizador de eso fue un torneo de fútbol en Play 2, pues Sí. porque muchos jóvenes conocen o han jugado Play, ¿sí me entienden? En algún momento. Ajá. Llególes como a ese rinconcito del corazón en el que uno se acuerda lo del Play y todo eso, pero también la parte del fútbol desde lo colombiano, viéndola desde Colombia. Por eso en un pedazo aparece la persona como atendiendo en una tienda, valga la redundancia, como muy de barrio. Una tienda de barrio es algo que todo el mundo tiene a la mano, ¿cierto? Y que en su momento también fue un play, que para muchos niños era algo del día a día. Entonces son como cosas que van muy de la mano. La nostalgia del fútbol, pero la nostalgia también del fútbol desde una perspectiva más cotidiana. ¿Cómo nació la idea de hacer un torneo de PES en Play 2 ahora en etapa de mundial? Pero pues, no sé, yo creo que parte de que ninguno de los dos somos como futboleros de entrada. Entonces como que la idea no era como que no, pues vamos a organizar para ir a ver un partido de Colombia en la tienda. Creo que la idea era como, bueno, hagamos una actividad diferente que nos ayude como a integrar la gente. Uy, están pitando por allá. Y que se alinee con, obviamente, lo que nosotros hacemos con las tiendas, que es como lo más importante. Entonces yo creo que un poquito está ese tema, por un lado como la nostalgia, por otro lado el patriotismo y por otro lado como, no sé, el tema del mundial. Es como todo lo que yo publiqué con de las calcomanías de fútbol, que al fin y al cabo no se trata únicamente de fútbol, sino de recuerdos. Y el fútbol no deja de ser parte de la cultura de un país, y pues en este caso Colombia, que ya siempre ha sido un país tan futbolero, y marcas como Brutcol y Hidden Gallery no hemos tenido como un objetivo únicamente económico, que claramente pues lo comercial es importante, sino que también le hemos dado mucha importancia a la cultura, a todo lo que rodea el ámbito cultural, artístico,
y es como tratar de traer toda esta parte deportiva del mundial, pero sacándole lo cultural y lo que hay alrededor de él, que también es parte de la cultura, en este caso Colombia, como los stickers que yo hice, y lo digo, que es Panini, lo que es jugar PES con los amigos, Exacto, sí, yo creo que vamos allá, digamos, cómo nosotros representamos la cultura a través del concepto del torneo que queríamos hacer y también cómo lo comunicamos desde el video. ¿Usted cómo cree que nosotros logramos abordar esa parte cultural que está como que permea todo el tema de los mundiales, la nostalgia, la cultura colombiana, la moda en un solo lugar? pues primero el reto era buscar de qué manera hacer una integración o una activación que pues traiga a colación el fútbol, pero pues que la gente pueda participar, Ajá, ¿cierto? Yo creo que ese era el principal problema, era buscar en algo que la gente pudiera participar y que aparte de eso apelara como a esa nostalgia. Y yo creo que el mejor catalizador de eso fue un torneo de fútbol en Play 2, pues sí, porque muchos jóvenes conocen o han jugado Play, ¿sí me entienden? En algún momento. ajá. Y es algo como muy de nicho, pero también muy retro, diferente, propositivo. ¿A quién se le ocurre hacer un torneo de Play 2 en pleno mundial? O sea, es como muy loco. ¿Y usted qué cree que tratamos de hacer con ese video de lanzamiento, por ejemplo? O sea, para usted, ¿qué significó de pronto la comunicación que quisimos dar ahí? Bueno, por un lado está eso, el tema de la nostalgia, ¿sí o qué? Es como apelar a la nostalgia de las personas y pues llegarles como a ese rinconcito del corazón en el que uno se acuerda lo del play y todo eso, pero también la parte del fútbol desde lo colombiano, viéndola desde Colombia. Por eso en un pedazo aparece la persona como atendiendo en una tienda, valga la redundancia, como muy de barrio. Se ve como los colores de la fachada, muchas veces las personas se reúnen en una tienda a ver un partido, a tomarse una cerveza afuera, entonces como intentar ver las cosas también desde ese punto de vista muy colombiano y precisamente ahí volvemos al tema cultural, que nosotros siempre intentamos como tocar la cultura, pero desde lo de ser colombiano, desde la perspectiva más tradicional y más coloquial de las personas en la calle y una tienda de barrio es algo que todo el mundo tiene a la mano, ¿cierto? Y que en su momento también fue un play que para muchos niños era algo del día a día. Entonces son como cosas que van muy de la mano. La nostalgia del fútbol, pero la nostalgia también del fútbol desde una perspectiva Sí. más cotidiana, por ¿Y decirlo usted así. cuál cree que fue el reto como de querer transmitir eso desde, o sea, yo siento que el reto obviamente fue cómo transmitimos toda esa nostalgia sin tener esos elementos a la mano, porque en parte nos tocó realmente como ir a buscar, averiguar cómo era que íbamos a hacer real el torneo, cómo era hoy en día volver a comprar un Play, volver a alquilarlo, ver si sí estaban los juegos. Aparte de eso, no teníamos los elementos que íbamos a utilizar en el video, entonces eso también fue como bien interesante y mucha gente no lo nota. Mucha gente ve que en el video están como todos los prompts, pero no entienden de pronto cómo fue grabar ese contenido detrás. Sí, es que eso es un visaje. Pues que obviamente nosotros partimos de una idea de querer realizar algo, pero pues en ese momento ese era uno de los obstáculos, que no habían parte de los sí, De los elementos elementos, que en realidad son principales para el video, porque sin ellos no se entienden. Nomás el tema del juego, el PES 2008, el el mismo Play, Play 2, los niños jugando. los niños jugando, o sea, eran muchos elementos que no estaban y que en ese video de introducción como para esta campaña de expectativa que le hicimos al torneo, pues ya los tienen como resultado, pero pues no existían. Entonces de ahí ya partíamos también con un reto, porque no estaban, son muy difíciles de conseguir y teníamos que buscar la manera de integrarlos sí o sí en la composición final. Y yo creo que lo solucionamos muy bien. Fue Sí. un reto que se planteó, pero se solucionó. Yo creo que ahí Usted, vamos a poner las capturas, porque fue muy charro que usted mismo lo vio, como que nomás para hacer que coincidiera la posición del libro con el juego del Play, tocó empezar a generar como frame por frame con IA teniendo el juego y que la iluminación pegara bien, que estuviera bien ubicado y moverle a eso es como bien engorroso, pero al final es como la única manera de tener un resultado realista con IA, que muchas personas de pronto lo satanizan mucho, pero realmente no es tan fácil como parece. Se termina siendo una herramienta muy práctica también es que, por para crear ejemplo, en cosas. este caso creo que es como
de las mejores maneras en las que usted puede explicar la utilidad de ese tipo de herramientas. Nosotros partimos de no tener ciertos elementos que necesitábamos y que sí o sí nos toca generarlos. Nosotros desde antes de hacer el guión del video, ya sabíamos que habían cosas que nos iba a tocar hacerlas en IA porque no las podíamos conseguir. Porque tratamos de conseguirlas físicamente, pero fue casi imposible. Y para adaptarse a los tiempos que necesitábamos de producción, pues era Sí, complicado. tuvimos que actuar las escenas, tuvimos que hacer como un mood board solo del estilo visual que iban a tener después y nada, pues fue muy bonito, o sea, como que el resultado final de verdad como que transmitía esa nostalgia y comunicaba esa historia y al final todavía falta una gran parte que es hacer el evento. Entonces Obviamente. seguramente el próximo capítulo va a ser sobre cómo fue todo el evento. Algo loco, weón, algo bien loco que sucedió es que nosotros aún no sabíamos si iba a ser posible adaptar lo que hacía falta con inteligencia artificial. Y nosotros partimos del saber que íbamos a ser capaces de cualquier manera. Y era algo Sí, que yo le sí. decía, bro, hagamos lo que después miramos cómo resolvemos. Pero al inicio no sabíamos si íbamos a ser capaces, ni siquiera Mm. sabíamos cómo hacerlo, ¿sí me entiendes? Sí, no, es que nosotros tampoco somos expertos en eso, pero es una herramienta que siempre nos ha generado mucha curiosidad. Es que nosotros trabajamos de maneras, de cierta manera, muy artesanal todo, porque todo lo sacamos primero en papel, pensamos muy bien los conceptos y a veces hacen falta cosas para materializar como el nivel que uno quiere llegar. Por ejemplo, un filmmaker, por ejemplo, tener la mejor cámara, por ejemplo, tener actores que le ayuden a uno a hacer eso y de hacer, montar una escenografía. Todo eso a veces es muy complejo, pero siento que la IA hoy en día le da a uno las herramientas para sacar en la realidad esas ideas que uno son muy ambiciosas y que uno sí quiere hacer la realidad. Y ahí siento que es un buen ejemplo de cómo lo vamos integrando. Obviamente no es el video más realista con IA que se haya hecho, Sí, no, obvio pero no. vamos a ir mejorando también como en Tiene ese muchos proceso. errores y un montón de cosas que a uno le gustaría mejorar. Pero a mí, por ejemplo, algo que me queda de ese proceso del video, pero si hay una enseñanza, es atreverse a hacer las cosas, aún así si uno no sabe cómo las va a hacer. Cómo vayan a salir, claro. Obviamente siempre siendo realista, pero del atreverse hay soluciones y esas soluciones pueden ser perfectas o no, pero va a aprender. En este caso nosotros no sabíamos ni siquiera cómo íbamos a resolver esa necesidad que teníamos y al fin y al cabo lo logramos y quedó una chimba, quedó muy bacano, era como no lo pensábamos, es tener una idea y después buscar cómo desarrollarla y que el cómo la desarrollar no sea un limitante para llevar a cabo esa idea, porque muchas veces a uno como creativo eso es lo que lo detiene, que uno piensa, idealiza muchas cosas y a veces no dice, no, pero eso yo no lo voy a poder hacer. No, y al final yo también pienso que la clave de todo, o sea, la clave de un buen resultado creativo, ya sea de video, audiovisual, de diseño, de lo que sea, parte de una gran idea. Y yo siento que nosotros votamos mucho tiempo en cuál iba a ser esa gran idea, que en este caso fue el torneo, la nostalgia, lo colombiano. Combina todos esos elementos y la idea termina siendo solo un factor más para desarrollar una muy buena idea. Entonces yo Exactamente, siento que lo más importante es partir de ahí exacto. Sin la idea y no no hubiera tener existido miedo, no nada. tener miedo de hacer ideas que de pronto muchas personas ahorita no se arriesguen a trabajar. Y no digo porque los más innovadores, no, pero sí son ideas que nacen muy de nuestra cultura, de lo que nosotros venimos trabajando, de lo que dijo José a un inicio. Entonces, todo parte de ahí.